Hola, muy buenos días para todos. Vamos a iniciar ya en unos segunditos el webinar del día de hoy, que es nuevamente con Power Automate, y el tema específico es cómo generar documentos en Word automatizados. Entonces vamos a ver primero a qué nos referimos con un documento en Word automatizado. Después vamos a ver cómo generar la plantilla que vamos a automatizar posteriormente. Y luego de eso vamos a ver cómo integrar eso con Power Automate y ya obviamente cómo integrar todo el resto de aplicaciones que pues claro que no las vamos a ver todas, pero vamos a ver cómo se hace para que ustedes ya después puedan hacer sus propias automatizaciones. Bueno, entonces inicialmente voy a mostrarle entonces a qué hacemos referencia con una automatización de un documento en Word con Power Automate para luego ya pasar a la parte práctica y poder gestionar y que ustedes conozcan bien cómo se hace. Bueno, entonces, en primer lugar, una automatización de un documento es generalmente cuando uno tiene una plantilla, un formato, ¿sí? Y ese formato tiene unos campos, algo similar a lo que tenemos aquí. Entonces tenemos esto. Este es un formato genérico. Bueno, primero vale aclarar, este video lo montaremos en YouTube al finalizar la sesión, uno. Y dos, eh, el software de esta máquina es solo para pruebas, entonces por eso no está activado el Windows ni el Office ni nada, solamente para demos. Bueno, entonces ya aclarado eso, este es un formato eh, que nos inventamos para este webinar, pero es un ejemplo. En este caso es un certificado laboral. Entonces normalmente las empresas dicen, colocan estos campos y ya la persona, no sé, de gestión humana o de cualquier campo, de cualquier área de la empresa, diligencia el formato y al final tiene que llegar a unas aprobaciones, unas firmas y demás. ¿Esto qué representa? Pues una persona tiene que hacer el trabajo, eso representa tiempo, y tiempo cuesta, eso representa dinero, y puede llegar a equivocaciones, colocó la cédula como no es, colocó el salario como no es, colocó el nombre de una forma incorrecta, cualquier cantidad de errores, además que toma tiempo. Entonces, si esa persona está ocupada, pues tendremos que esperar una cantidad X de tiempo para poder que la persona genere el documento y nos lo envíe. Entonces esto es lo que vamos a generar de forma automatizada. ¿Cómo? A través de Power Automate vamos a generar una lista de SharePoint. Eso no vamos a ver cómo crear la lista porque eso ya lo hemos visto en varios webinars y este no es el webinar para ello. Pero a partir de esa lista de SharePoint vamos a ver cómo tomar de allí la información para generar automáticamente un formulario. Lo vamos a hacer a través de un botón. Ahorita les voy a mostrar qué son los botones también y cómo podemos interactuar con ellos a través de Power Automate y cómo podemos compartirlos para que cualquier persona lo pueda utilizar. Bueno, entonces ya comenzando, les voy a mostrar primero de qué se trata este tema. Entonces voy a mirar aquí en Power Automate, aquí ya tenemos un botón, ¿sí? Que es el demo de certificados. Le doy a ejecutar y aquí yo tengo una información de mis empleados en esta lista de SharePoint. Esto, el backend, la parte donde está la información de los usuarios, en este caso lo hicimos en una lista de SharePoint, pero puede ser cualquier cosa. Un SQL Server puede ser en Azure, en almacenamiento tipo blob, en donde queramos, en Excel. En este caso lo hicimos en una lista de SharePoint. Entonces tenemos aquí 3 trabajadores. Vamos a tomar la cédula, por ejemplo, de Andrés Escobar. Tomamos la cédula, que no me la sé de memoria. Y aquí simplemente nos pide la cédula. Entonces ejecutamos el flujo. El flujo empieza a ejecutarse y en cuestión de unos segundos vamos a nuestro correo. Aquí, ¿dónde está el correo? Aquí. Vamos al correo y vamos a ver, en unos momenticos vamos a recibir el certificado de Andrés.
aquí ya lo acabamos de recibir. Entonces, como pueden ver, dice certificado solicitado, ¿sí?, para Andrés Escobar, y dice Datix, anexo encontrará el certificado solicitado, nombre Andrés, apellido Escobar, cédula 457-896, que fue la que digitamos, fecha 22 de septiembre, que efectivamente es la fecha del día de hoy. Equipo Datix, y ya. Si entramos al certificado, entonces es exactamente el mismo formato que habíamos visto ahorita, pero ya completamente personalizado y diligenciado para la persona que seleccionamos, en este caso Andrés Escobar. Entonces dice, si vamos a la información del empleado, dice que es Andrés el nombre, apellido Escobar, cédula 457, ciudad de residencia Medellín, cargo defensa y salario 210. Si vamos nuevamente al PDF, vemos que el señor Andrés Escobar, colombiano, identificado con cédula tal y residente en Medellín, labora en nuestra empresa con un contrato a tiempo indefinido desempeñando el cargo de defensa. Durante este tiempo ha devengado un salario de 210 pesos. Certificación que se expide por solicitud de la parte interesada el 22 de septiembre del 2020. Queda con su firma y ya se le envía en PDF, listo para que ese usuario tenga su certificado. ¿Y cuánto nos tomó esto? Pues alrededor de 30 segundos, un minuto, no sé cuánto, pero muy poco tiempo. Entonces no tenemos que depender de absolutamente nadie para generar este tipo de certificados. ¿Qué se puede hacer con esto? Pues este es un ejemplo muy corto, claro, por el webinar, pero si queremos generar un contrato y tiene 100 páginas y tiene partes variables en distintos puntos y constantemente estamos haciendo esos documentos, pues con esto lo podemos hacer. Cualquier cosa, absolutamente cualquier cosa que queramos hacer en Word lo podemos automatizar de esta forma. Y el formato ya vamos a ver cómo se genera, porque también puede tener encabezados, pie de página, absolutamente todo se puede automatizar. Bueno, cuando hablo de absolutamente todo, me refiero a textos que haya por allí, se pueden automatizar imágenes, se pueden automatizar tablas. Entonces, si digamos quisiéramos ver, no sé, las colillas de pago del último mes de Andrés y eso lo tenemos en otra base de datos, podríamos generar una tabla automatizada también. Aunque el enfoque que vamos a dar en este webinar es la parte básica de esta automatización, entonces solamente vamos a ver cómo automatizar texto. Ya para imágenes, tablas y otros contenidos un poco más complejos, si no van a ser parte de este webinar, pero se puede hacer. Bueno, ya habiendo visto el ejemplo, vamos a ver primero qué se debe hacer. Entonces vamos a ver el flujo, que acabamos de generar, de qué se compone. Pues lo primero, tenemos un desencadenador, que es un desencadenador tipo botón manual, y la única entrada que solicitamos adicional es la cédula, que es claramente pues con la que vamos a buscar a la persona. Luego tenemos esta acción que se llama obtener info con la cédula, que es obtener ítems o elementos de una lista. Seleccionamos la lista, que en este caso está en este SharePoint, info empleados. Y aquí hay algo muy importante. Hicimos una consulta de filtro, ahorita vamos a ver qué es eso, que se llama una consulta con nomenclatura tipo OData, ¿sí?, y equivalente a la cédula que la persona digite en el botón. Entonces, para que no nos traiga todo el listado de empleados, sino solamente la persona que estamos necesitando. Luego, validar si existe o no el empleado, porque pueden colocar una cédula que no exista o que esté mala. Entonces aquí validamos que exista. Y si existe, pues convertimos la zona horaria. Recordemos que Power Automate, bueno, toda la plataforma de Power Platform trabaja con horario UTC, y Colombia es UTC-5. Nuestra zona se llama SA Pacific Standard Time. Entonces tenemos que convertir de UTC, porque si no nos daría que es a las 2 de la tarde, para que nos lo convierta a horario colombiano. Y luego le damos a aplicar a cada uno. Este aplicar a cada uno es un loop que ahorita vamos a ver por qué aparece, y es porque obtener info con la cédula genera siempre una variable tipo array
porque lo que hace es que él cree que tiene varios elementos, a pesar que en este caso solo tiene uno, por eso dice mostrar uno de uno, y ese loop se ejecuta y aquí es donde hacemos toda la conversión del archivo con este conector, que es el que vamos a utilizar. Ya vamos a ver cómo utilizarlo. Creamos el documento, luego el PDF y luego lo enviamos por correo electrónico. Bueno. Entonces lo primero, pues, voy a dejar este aquí simplemente por de referencia, que es el flujo que ya tenemos creado, y aquí vamos a crear un nuevo flujo para que lo hagamos paso a paso. Bueno, entonces en primer lugar, antes de crear el flujo tenemos que organizar la plantilla para poder utilizar la acción de Word que nos permite generar contenido dinámico en cualquier plantilla. Primero hay que generar una plantilla y tiene que ser creada de cierta forma. Entonces este es el documento que normalmente vamos a tener, documento común y corriente en Word. Algo muy importante, tiene que ser .docx, o sea, tiene que estar en la última versión de Word. Si es un documento creado con un Word antiguo, ¿sí?, no nos va a funcionar. O si tiene macros o si tiene cosas adicionales, no nos va a funcionar. Tiene que ser .docx, ¿sí? Entonces el documento lo podemos colocar con el formato que queramos. Podemos ponerle un fondo al Word, podemos poner imágenes, podemos colocar pies de página, encabezados, absolutamente todo. Eso no tiene ningún problema a la hora de generar. En este caso pues tenemos una imagen que podríamos generar de forma variable, ¿sí? Por ejemplo la foto del empleado o la foto del producto o cualquier cosa. En este caso la tenemos pues fija y tenemos muchos elementos fijos. Lo que vamos a volver variable es esto que está aquí en estas líneas. Entonces normalmente lo que hacemos es simplemente eliminar la línea y vamos a poner un campo dinámico a través de la herramienta de programador. Entonces esto, que es la cinta de Office, ¿sí?, tiene varias pestañas, entre ellas hay una que se llama programador. Esta pestaña de programador no aparece por defecto, pero para activarla es muy sencillo. Simplemente vamos a archivo, en archivo vamos a opciones, en opciones vamos a personalizar cinta de opciones, y en cinta de opciones vemos aquí las pestañas principales, ¿sí? Vemos que aparece insertar, diseño, etc. Y hay una que normal, pues por defecto viene desactivada. Simplemente le damos aquí activar, seleccionando la casillita, y le damos aceptar y listo. Ya con eso nos aparece esa pestaña, y eso hay que hacerlo una sola vez en la vida, pues eso ya sigue apareciendo. Ya si la queremos desaparecer la desactivamos nuevamente. Para generar contenido dinámico entonces utilizamos estos controles que nos aparecen aquí, ¿sí? Es súper fácil. Entonces lo primero es que tenemos que diferenciar entre dos controladores de texto. Aparece un controlador de texto con formato de texto enriquecido. Ese no lo podemos utilizar, todavía no funciona con Power Automate, ¿sí? Funciona es este que dice texto sin formato. Eso es muy importante. Si utilizan este no les va a funcionar, si utilizan este sí les va a funcionar. Entonces lo único que tenemos que hacer es dar clic, pues primero seleccionar, poner el cursor en donde queramos el campo, y luego damos clic aquí y automáticamente nos aparece un campito, texto, un cuadro que nos dice haga clic o pulse aquí para escribir el texto. Eso ya es un contenido dinámico. Aquí por recomendación, pues o por gusto, siempre me gusta trabajarlo en modo diseño. Entonces damos clic aquí y me gusta es porque aparecen estas cositas como azules, estos como indicadores que nos indican que hay un contenido dinámico. Entonces lo que procedemos a hacer es seleccionar ese contenido todo, ¿sí?, y seleccionamos sin borrar el contenido dinámico, es solamente el texto que aparece al interior, y acá le colocamos un nombre. Ese nombre es un nombre genérico que después nos va a permitir en Power Automate identificar
el campo que estamos diligenciando. Eso es supremamente importante darle este nombre. Entonces colocamos acá pues nombre, porque ya sabemos, o nombre del usuario, por ejemplo, pongámoslo así. Luego nos salimos. Entonces vean que aquí, cuando yo estoy dentro del campo, me aparecen estas elipsis aquí, estos punticos, ¿sí? Indicándome que estoy dentro del campo. Yo simplemente me salgo y garantizo que ya no esté dentro del campo dinámico, y aquí le doy un espacio y coloco otro campo, ¿sí? Y a este campo simplemente lo voy a llamar apellido. Uy, perdón, eliminé más de lo que era. Apellido. Este lo voy a dejar simplemente nombre. Entonces aquí ya tenemos dos campos dinámicos. Que el señor o señora, todo esto podríamos automatizarlo. Entonces si tenemos un campo que diga que es hombre, entonces le ponga que el señor, y si es mujer, entonces que ponga la señora. Bueno, pero en este caso no nos vamos a ir tan allá. Simplemente vamos a ponerle nombre y apellido, separándolo de un espacio, obviamente. El colombiano, pues vamos a asumir que todos son colombianos, pero obviamente también se podría automatizar o hacer variable la nacionalidad de la persona. Identificado con la cédula, cédula también, repito, todo se puede automatizar, pero en este caso pues no nos vamos a ir tan allá. Entonces colocamos con la cédula de ciudadanía número, borramos nuevamente las líneas y colocamos otra vez un campo. Así sean números, sean textos, sea lo que sea, no importa, siempre es el mismo campo de texto, así sea un número. Aquí le colocamos, por ejemplo, número de cédula, ¿sí? Y residente en, y todo eso lo variamos. Aquí, aunque no lo vamos a ver, pues también aquí tenemos el campo para imagen. Este es el que utilizamos para hacer variables las imágenes. Pues podríamos agregar distintos nombres, distintas, fotos, bueno, que sea. También tenemos el campo de este que se llama control de contenido para repetición de secciones, que es con el que generamos tablas. Lo voy a simplemente a colocar para mostrarlo, pero tampoco lo vamos a ver porque su uso es más complejo, porque hay que generar de forma dinámica cada fila. Entonces hay que llevarle una variable tipo formato JSON, pues para que lo llene. Es un poquito más complejo, pero también se puede. Bueno, una vez hecho esto, vamos a pasar al otro archivo que ya lo tengo listo, que es este de aquí. Voy a ponerlo también en modo diseño para que vean los campos. Entonces ya tenemos aquí el presente documento emitido por Dativ SAS, que el señor o señora nombre y apellido. Bueno, aquí lo puse en un solo campo, también es viable, completamente válido. Colombiano, identificado con la cédula de ciudadanía número cédula y residente en residencia, labora nuestra empresa con un contrato a tiempo indefinido, desempeñando el cargo de cargo. Durante este tiempo ha devengado un salario mensual de salario, pesos, ¿sí? Certificación que se expide por solicitud a los días del mes tal. Entonces esta es la parte que falta por automatizar. Una vez tengamos todos los campos diligenciados, ¿sí? Absolutamente todos, recordén, los campos se pueden repetir. Entonces si tenemos, no sé, el nombre y apellido en 40 partes diferentes, podemos colocarlo de la misma forma, y cada campo en Power Automate ya ponemos que queremos que se diligencie para que no tengamos que hacerlo de forma manual. Esa es la idea pues con este sistema. Una vez tengamos ya el formato, ¿sí? Que es este que tenemos aquí en nuestra carpeta de descargas, lo siguiente que tenemos que hacer es cargarlo a Microsoft 365, bien sea en SharePoint o bien sea en OneDrive. En este caso lo tenemos en OneDrive, pero puede ser también en SharePoint. Entonces este es el OneDrive pues, de este demo. Lo tenemos en la carpeta raíz, o sea, en todo el inicio de OneDrive, pero también se puede colocar dentro de una carpeta, pues eso ya no hay ningún problema. Le podemos dar el nombre que queramos, tampoco hay ningún problema. Pero repetimos, muy importante, tiene que finalizar en .docx. No puede ser... Los que conocen un poquito más de Word saben que Word tiene un formato que se llama tipo plantilla. No me acuerdo la extensión cuál es, pero ese no funciona. Tiene que ser .docx, como si fuera un formato común y corriente, un archivo Word moderno común y corriente. Este formato, lo que sí tenemos que tener cuidado es de no cambiarle el nombre. Podemos actualizarlo, claro está,
que ya queremos, no sé, que no diga el logo de la empresa cambió, entonces hay que cambiarle el logo, no sé qué, cualquier cambio lo podemos hacer, pero sin cambiarle el nombre, porque eso sí nos puede dañar la automatización. Bueno, voy a borrar esto porque esto fue lo que hicimos ahorita, para que iniciemos desde cero. Entonces ya tenemos el formato, voy a abrirlo aquí. Inclusive en la web se pueden ver los campos dinámicos. Aquí está un campo dinámico, residencia es otro, cédula es otro, salario es otro y fecha de solicitud, que era el que nos faltaba en Word, pero aquí ya lo creamos, ¿sí? Entonces están todos esos campos dinámicos y este es el formato que necesitamos. Este formato pues normalmente se guarda en el OneDrive de la persona que está haciendo el flujo, o en SharePoint de formatos. Bueno, eso ya cada empresa lo manejará, pero sí se debe guardar en un sitio donde garanticemos que nadie lo vaya de pronto a modificar o a estar manipulando. Una vez tengamos el archivo, ya estamos listos para comenzar. Entonces vamos aquí en Power Automate, vamos a crear un flujo. ¿Qué tipo de flujo? Pues puede ser cualquier flujo, esto no tiene ninguna limitante. Nosotros en este caso lo vamos a hacer un flujo instantáneo, que es un botón que recibe variables, pues que recibe cualquier información que queramos, pero puede ser que se inicie desde Forms, puede ser que se inicie desde un Power Apps, puede ser que se inicie desde otro Power Automate, puede ser que se inicie con una solicitud HTTP para los desarrolladores más avanzados, puede ser que se inicie desde la lista de SharePoint, desde cualquier parte se puede inicializar, o cada cierto tiempo con un flujo programado, etc. Pero en este caso vamos a hacer un flujo instantáneo. Aquí le voy a dar omitir y voy a colocar un botón de flujo, ¿sí? Y en este caso voy a colocarle una entrada tipo texto. Aquí siempre recomendamos trabajar con tipo texto. Número a veces genera problemas, igual que los otros de correo electrónico y demás. Hay que saberlos manejar bien. Entonces aquí lo más fácil y directo es cédula. Entonces aquí colocamos pues el nombre de la variable primero, y luego aquí en este campo colocamos, por favor, ingrese la cédula de la persona. Listo. Eso es todo lo que vamos a necesitar en este caso en esta entrada. Luego le damos un nuevo paso, que ¿cuál va a ser? Vamos a, como tenemos la información en SharePoint, entonces buscamos las acciones de SharePoint. Aquí hay una que se llama, eso tiene muchas, entonces lo filtro por obtener elementos, sí, en plural, y le doy la dirección del sitio. Entonces le digo, están facturas de compra, no está en ninguno de estos dos. Aquí hay algo que suele suceder, pues me ha pasado varias veces, que resulta que un sitio en SharePoint no nos aparece acá, porque en realidad el sitio en donde está se llama Info Empleados, ese es el nombre del sitio, y por alguna razón, no sé, no aparece acá dentro de los sitios en los que podemos buscar. Pero es muy sencilla la solución, simplemente le damos clic al sitio y vamos al nombre del sitio, que es todo, desde el HTTPS hasta donde dice sites, / y el nombre del sitio. Todo eso lo copiamos, ¿sí? Volvemos al flujo, le damos a escribir un valor personalizado y aquí simplemente manualmente colocamos el sitio y ya funciona perfectamente, porque vamos al nombre de la lista y ahí sí nos trae el nombre de la lista que necesitamos, que es empleados. Bueno, vamos a guardar. Vamos a guardar y voy simplemente a probar el flujo. Sí, le doy, realizaré los permisos, ok, y voy a colocar cualquier cédula genérica, así no exista, simplemente deseo para que se ejecute el flujo. ¿Por qué voy a hacer esto? Porque les voy a mostrar aquí cómo funciona este elemento de obtener, pues esta forma de obtener elementos,
que dice aquí las salidas. Entonces él busca en este sitio, busca en esta lista que se llama empleados y nos trae todas las salidas. Todo esto que tenemos aquí es un JSON que aquí voy a ir a una página que me le da formato a ese JSON para que se vea más organizado. Bueno, entonces todo este es el JSON que nos trae ese SharePoint, ¿sí? Él trae el cuerpo del JSON, trae value. Esto no es importante que lo conozcan, pero es para poder explicarles de dónde sale el siguiente paso que vamos a hacer. Él trae nombre, trae apellidos para todos los trabajadores. En este caso el ID 1 es René Higuita, el ID 2, aquí nos debe aparecer, ID 2 es Andrés Escobar, y así. Si tenemos 10.000 personas en el JSON, nos va a traer 10.000 campos y no queremos pues que nos traiga todo eso porque no lo necesitamos. Y queremos es filtrar por la cédula. ¿Qué es lo que pasa? Como cédula tiene acento, tiene tilde en la E, y así lo tenemos en nuestra lista, ¿sí? Cédula con tilde. Entonces Power Automate no entiende de tildes, sino que eso lo cambia por una cosa que llama un URI. Eso no es importante que lo conozcan, pero lo convierte así. Entonces él, si le escribimos que filtre por cédula, no va a entender, sino que él va a buscar es este C-X00E9. Entonces simplemente voy a copiar esto, lo voy a traer acá, voy a editar el tema de búsqueda y le digo mostrar opciones avanzadas, y aquí hay algo que se llama consulta de filtro, y esto es una consulta tipo OData. Los que manejan bases de datos saben muy bien qué es OData. OData es simplemente una expresión a través de la cual queremos filtrar elementos. Muy importante que sepan también que no todos los OData son aceptados. Hay una lista, eso está en la documentación de Microsoft. Entonces aquí simplemente coloco entre sin esto aquí, y le doy, voy a pastelear porque no me acuerdo bien, es sin, sí, es solo así, y le digo que el campo cédula EQ viene de equal en inglés, o sea igual, que cédula sea igual a qué. Entonces ahí sí coloco la comilla simple, y acá voy al desencadenador y voy al campo que dice cédula, que fue el que yo creé, y cierro comilla simple. Pues básicamente lo que dice acá es que me busque todos los empleados cuya cédula sea igual al campo cédula dinámico que tenemos en el desencadenador, ¿sí? Entonces de esa forma ya no me va a traer, pues en este caso tenemos 3 empleados, pero si tuviéramos 1000 ya no me traería los 1000, sino que me traería solamente la persona, porque la cédula no se repite, que cumpla con esa cédula. Bueno, eso es todo por este lado. Ya vamos a iniciar un nuevo paso. Entonces de acá ya podemos pasar directamente a construir nuestro flujo de Word, ¿sí? El que tenemos ya creado es un poco más complejo, porque tiene que validar si existe o no el empleado, y esa validación la hacemos simplemente porque es bueno que siempre manejen los errores posibles dentro de los flujos. Si de pronto una persona coloca una cédula que no existe o se genera un error, pues el flujo sepa manejar esos errores, pero en este caso vamos a ir directo a la creación, a la automatización del documento. Entonces buscamos Word Online y por alguna extraña razón no nos aparece aquí, hay que buscarlo más abajo siempre, y aquí nos aparece Word Online Empresas. Al dar clic aquí vamos a ver algo muy importante, y es que estas acciones son tipo premium, ¿sí? Entonces en Power Automate, como en Power Apps, hay unas acciones, en Power Apps, pues unos conectores que son de categoría premium, lo que quiere decir que el licenciamiento básico que tenemos pues normal, el Business Basic y Business Standard y todo eso, no nos va a funcionar. O sea, no necesitamos una licencia adicional. En este webinar no vamos a hablar de licenciamiento, eso es un capítulo completamente aparte,
pero sí es importante que sepan que se necesita una licencia aparte. ¿Qué tan costosa es? Pues ya depende de cada caso. Si se necesita una sola o 1000 licencias, eso ya depende de lo que vayan a hacer con el flujo, pero sí se necesita una licencia aparte. Y pues sobra decir este webinar que lo hacemos de Datix, que nosotros los podemos asesorar completamente ya en esta parte de licenciamiento para optimizar la cantidad de licencias. Bueno, seleccionamos el conector. Bueno, también es importante decir que tienen 30 días gratis para que ensayen, y el precio es muy económico, o sea, para lo que hace esto y para la cantidad de tiempo que ahorra y para no tener que tener herramientas de terceros, es muy económico. Bueno, seleccionamos la ubicación. ¿La ubicación de qué? Del formato que acabamos de crear, ¿sí? Entonces, repito, puede estar en SharePoint, puede estar en un sitio de un grupo, pero en este caso lo tenemos en OneDrive. OneDrive, obviamente OneDrive for Business. En biblioteca de documentos, seleccionamos pues OneDrive, que es la única que hay en OneDrive. Y en el archivo, seleccionamos el archivo. Eso es todo. Entonces, por eso repito, es muy importante que donde quede el archivo ya sea el sitio definitivo, o que si lo van a cambiar de sitio, recuerden cambiar el flujo, porque si no, pues se va a dañar el flujo. Normalmente ahí la best practice que uno hace es que monta el formato pues en un sitio dedicado a formatos que nadie vaya a tocar. Bueno, elegir una acción. Entonces, en elegir una acción, una vez creado, perdón, aquí no he terminado, seleccionamos el archivo. Perdón, me equivoqué. Puse la acción de convertir documento de Word a PDF, y ese es el segundo paso. El primer paso es, buscamos otra vez Word Online, y es este, rellenar una plantilla de Microsoft Word. Por eso no me aparecía lo que necesitaba, pero igual, ubicación es igual, biblioteca de documentos igual, y el archivo formato certificado dinámico, y ahí sí me debe aparecer los campos que necesito. Entonces vean esto tan interesante, y es que nos aparecen exactamente los mismos campos que creamos ahorita en la plantilla, para que recordemos: nombre y apellido, cédula, residencia, cargo, salario y fecha, que aquí no lo tengo, pero ya en el online les mostré que estaba. Nombre y apellido, cédula, cargo, residencia, salario y fecha solicitud. Entonces, en nombre y apellido ya empezamos dinámicamente a diligenciar el formato. Entonces, nombre y apellido, yo lo tengo en SharePoint, entonces dice nombre. Vean que al crear el primer paso dinámico, al poner el nombre, inmediatamente él se me envuelve en un loop que dice aplicar a cada uno dentro de los valores de obtener elementos. ¿Por qué? Porque como él viene de una lista o de un array, ¿sí? Ese array lo que nos va a generar es que él va a creer que hay varios ítems y puede haberlos. Entonces también la pregunta: ¿yo puedo generarle certificado a todos mis trabajadores, 500.000 trabajadores que tengo al mismo tiempo? Sí, pero pues aparte de que se va a demorar mucho más el proceso, ya depende de qué tan filtrado esté el paso anterior. En este caso, como lo filtramos a un documento único, entonces solamente nos va a traer una persona, pero podríamos generar varios documentos para varias personas. Bueno, nombre y apellidos. Entonces, nombre, aquí es muy importante, a veces no se ve, pero aquí está, estoy colocando un espacio, apellido, para que no me aparezca pegado, ¿sí? Entonces aquí nombre y apellido va a ser nombre o apellidos, o como lo hice al principio, yo podría tener un campo nombre y otro campo apellido y colocar pues cada quien, pero eso ya depende de gustos. En cédula pues traemos la cédula, aquí no hay mucho misterio. En cargo traemos el cargo, en residencia traemos la ciudad de residencia, en salario traemos el salario, aquí está en algún lado, salario. Y en fecha de solicitud, esa sí lo vamos a crear con otro paso. Entonces, en fecha de solicitud, aquí en integrado, en las acciones integradas de Power Automate, esto lo podemos hacer dentro o afuera del flujo, da igual. Hay una acción que se llama Daytime o fecha hora, y hay una que se llama convertir la zona horaria, ¿sí? Entonces, la hora base es la hora que se convertirá.
Entonces podemos tomar esa hora de distintas fuentes. Podemos tomarla del creado, cuando se creó este elemento. Entonces podemos tomar esa fecha de creación, ¿sí? O podemos con una función o con una expresión que se llama UTC-Now, y con esta expresión lo que hacemos es traer la fecha en formato UTC del momento. En este caso lo podemos utilizar con el creado. Zona horaria de origen, entonces recuerden, todo aquí es UTC, siempre es UTC, las fechas de creación, así en SharePoint se nos muestre con nuestro uso horario, en realidad él lo está guardando es en UTC. Entonces esto es UTC, y la zona horaria de destino, pues por aquí buscamos Bogotá, por ahí está UTC-5, y la cadena de formato pues podemos poner la que queramos. En este caso vamos a seleccionar esta patrón de fecha corta, o podemos colocar un patrón personalizado, pues mes, día, año, hora, que queramos. En este caso solo necesitamos el día, el mes y el año. Vamos a colocar esta acción después de la de convertir la zona horaria, y acá en fecha de solicitud vamos a decirle que nos ponga la hora convertida para que nos traiga el formato ya en uso horario colombiano y en el formato que le colocamos. Una vez realizada esta acción, vamos a ver qué pasa. Entonces vamos a darle en probar. Yo realizaré la acción de desencadenamiento y ahora sí voy a seleccionar la cédula de alguno de los empleados. Voy a colocar esta de Andrés Escobar. Aquí hay que darle permisos. Siempre que agreguemos una acción nueva hay que dar permisos para que se ejecute sin problemas. Le doy a ejecutar flujo, le doy listo y nos aparece un error porque vamos a ver aquí. Esto pasa mucho también, no sé por qué, a pesar que yo le coloqué la comilla que cierra la cédula, a veces hay como que colocarla varias veces y se pierde. Entonces volvemos a colocar la comilla, damos guardar y le voy a dar probar, pero esta vez con datos de ejecuciones anteriores, con la última, porque quiero hacer la última cédula. A ver si ya nos funciona. Ahí ya nos funcionó. Entonces si vemos aquí obtener elementos, vemos que buscó este campo cédula. Ya sabemos por qué esa cédula es tan rara, que sea igual a esta cédula que es la de Andrés Escobar. Y si le damos en salidas, ya nos va a mostrar solo un campo, que es el de Andrés Escobar, a diferencia de todo lo que teníamos ahorita, que aquí aparece cargo de defensa, salario 210, por aquí nombres y apellidos Andrés Escobar. Solamente nos trae un campo. Entonces le damos a aplicar a cada uno. Aquí dice mostrar uno de uno porque solamente hay un campo en esa lista. Convertimos la zona horaria, entonces vean que estaba 19, 5 de la mañana, no sé qué, y el cuerpo nos aparece 19 de septiembre. Esto hay que cambiarlo ahorita y personalizarlo porque él siempre lo trae en formato americano. Y lo otro es que seleccioné la fecha de creación del ítem, lo cual es un error, y era la fecha de creación del botón, pero bueno, ahorita lo cambiamos. Rellenamos la plantilla, ¿sí? Entonces nos aparece que él puso que el nombre de Andrés Escobar, cédula tal, defensa, salario 210 y fecha de solicitud. Pero aquí no estamos haciendo nada, o sea, este Word todavía no lo tenemos, entonces todavía no nos sirve para nada. Esto, bueno, primero voy a cambiar la zona horaria porque no es la fecha de creación del ítem, sino la fecha. Aquí, hora a la que se desencadenó el flujo, era esa la hora que teníamos que tomar. Y listo. Entonces, para que esto en realidad sea útil, hay que ir a las acciones de OneDrive y en OneDrive crear un archivo. Entonces le damos crear archivo y en la ruta de acceso a la carpeta, pues seleccionamos simplemente nuestra carpeta raíz, que ahí no tenemos más, y el nombre del archivo. Entonces esto pues es dinámico, siempre lo hacemos dinámico. Entonces colocamos por ejemplo archivo, lo podemos colocar así, guión, y podemos colocar una expresión que es la de UTC-Now, aceptar, y le damos .doc
docx, ¿sí? Muy importante siempre colocar el formato. Y el contenido del archivo simplemente es lo que sale, el contenido de la acción anterior, que es la de rellenar una plantilla, es esto. Entonces así ya creamos el archivo. Vamos a darle otra vez guardar y démosle probar. Aquí tenemos que colocar que yo realizaré la acción, que si no nos va a aparecer un error porque tenemos una nueva acción de OneDrive. Por esto colocamos la cédula, ejecutar flujo y listo. Vamos a ver. Dice aplicar a cada uno, convirtió la zona horaria, rellenó la plantilla y creó el archivo. Si vamos a nuestro OneDrive, aquí a veces hay que darle a actualizar y ya nos aparece el archivo nuevo que nos dice archivo 2020-09, porque esa fue el UTC Now, o sea, la fecha de creación. Y si abrimos el archivo nos aparece el presente documento emitido por DatiSAS, que el señor Andrés Escobar, colombiano, identificado con la cédula tal, labora en nuestra empresa, cargo defensa, salario 210, se expide por solicitud de la parte interesada el 22 de septiembre. Recuerden que esto aparece en formato americano por defecto, que es mes, día, año, pero eso se puede cambiar. Bueno, entonces ya lo tenemos en Word. Ahora el segundo paso es, primero vamos otra vez aquí a convertir la zona horaria. Vamos a darle editar para que no me aparezca en formato mes, día, año. Lo que yo hago es escribir un valor personalizado y colocarlo directamente yo. Entonces día es dd / mes es mm para que aparezcan 2 y año es YYY para que aparezca los 4 dígitos del año, y ya, eso forzamos el formato para que nos aparezca en formato pues normal. Listo, ya está el archivo de Word. Ahora hay que convertirlo a PDF. Entonces esa misma acción, pues ese mismo conector, el de Word Online, tiene una acción que se llama convertir documento de Word a PDF. Aquí sí es muy sencillo porque le damos ubicación, OneDrive, que es donde tenemos el archivo que acabamos de crear, biblioteca de documentos OneDrive, y aquí seleccionamos el archivo, pero este archivo es dinámico porque no siempre se va a llamar igual. Entonces aquí simplemente le damos nombre, porque es el nombre del paso anterior, y nombre con extensión, porque hay uno que llama nombre sin extensión, pero no lo necesitamos con extensión y todo, o sea, con el punto docx. Una vez convertamos a PDF, otra vez hay que convertir a crear el archivo. Entonces aquí pues la ruta es la misma, nombre del archivo. Yo le estoy colocando la misma ruta, pero no quiere decir que tengan que estar en la misma ruta. El formato puede estar en un sitio de SharePoint, en los archivos de Word en otro y los PDFs en otro, eso no hay ningún problema. Nombre del archivo, entonces voy a darle el mismo nombre, nombre sin extensión, y le doy .pdf, ¿sí? Y en el contenido del archivo es convertir documento de Word a PDF, el contenido o la salida de ese documento, de esa acción. Y le doy probar. Otra vez aquí. Ingreso la cédula y le doy ejecutar flujo. Esperamos que se ejecute, que eso no tardará 10-15 segundos máximo. Mientras tanto podemos ir aquí al OneDrive y vean que ya el archivo Word se creó, ¿sí? Y el PDF también, pero sin la extensión. Entonces otra vez son cosas que pasan a veces acá en esto. Vamos a ver aquí. Sí, se creó sin el punto PDF. Voy a darle otra vez el mismo nombre mejor para no.
nombre del archivo .pdf, guardar. Voy a borrar estos archivos menos el formato y voy a volver a ejecutar el flujo. Y aquí vamos a ir viendo cómo van apareciendo, eso va apareciendo a medida que se van creando. Entonces ya se creó el Word. Y ya se creó el PDF. Listo, entonces ya tenemos los dos archivos. Entonces vamos a ver el PDF. Dice que el señor Andrés Escobar, salario 210 pesos. Y ya tenemos los dos archivos. Entonces, ya ¿qué se puede hacer adicional? Hasta ahí ya cumplida la misión de crear un documento de forma dinámica. Ya que cosas adicionales se pueden hacer. Pues si no queremos o nos parece pues irrelevante guardar las plantillas de Word generadas, lo que podemos hacer es eliminarlas. Entonces vamos a OneDrive. Si lo tenemos en SharePoint es lo mismo, pero vamos a la acción de SharePoint y hay una que se llama eliminar. Eliminar archivo, ¿sí? Y le damos identificador del archivo. Entonces vamos a crear archivo 1, que fue donde creamos el Word. Entonces es importante cambiarle los nombres a las acciones. Y en crear archivo 1, por ahí debe estar crear archivo 1, buscamos el identificador. Ese es el identificador que él nos pide y eliminamos ese Word para que solamente nos queden los PDFs. Una vez eliminamos el Word, podemos enviar el PDF por correo. Entonces, ¿cómo hacemos? Seleccionamos la acción correo, sea esta o la de Outlook o de un correo compartido, pues es indiferente, de cualquiera, y le damos enviar una notificación por correo electrónico. Le damos a quién, en este caso pues nos vamos a colocar a nosotros mismos, que el usuario es MOD, administrador. Pero esto puede ser dinámico, puede ser a la persona que solicitó el certificado, puede ser al dueño del certificado, a quien sea. En asunto, entonces colocamos certificado webinar, lo voy a poner así. En cuerpo, y podemos colocar hola. Nosotros ahorita teníamos este cuerpo, ¿sí? Que es con formato, para que quede más bonito. Eso simplemente es tomar un formato de HTML de un correo. Lo voy a copiar de aquí. Copio todo este HTML. Eso ya es, cualquier diseñador pues sabe hacer eso. Y aquí selecciono vista código, ¿sí? Por defecto nos aparecen estas cosas de párrafo, las quitamos y colocamos el correo electrónico en formato HTML. Y aquí lo único es que hay unas variables, por aquí estaban en algún lado, donde dice nombre, apellidos, cédula y hora convertida, exacto, que son las que tenemos que hacer variables también dentro del HTML. Y ya podemos, listo. Pero como queremos enviar adjunto el PDF, entonces nos vamos a mostrar opciones avanzadas y por aquí dice datos adjuntos. Entonces en datos adjuntos simplemente vamos a la acción donde creamos el PDF, que era esta de por aquí, convertir documento de Word a PDF. Seleccionamos esta salida de aquí, que es el contenido de ese archivo, y en el nombre le damos certificado laboral .pdf. También lo podemos hacer dinámico el nombre, pues, pero en este caso no. Voy a darle guardar. Voy a eliminar estos archivos de aquí para que vean que el Word se elimina. Él se crea basado en ese creado, crea el PDF y después de creado el PDF elimina el archivo. Inclusive el PDF pues si lo vamos a enviar por correo no es necesario crearlo, pero en este caso lo vamos a dejar así. Le damos probar. Yo realizaré la acción de desencadenamiento para que me tome la nueva acción de correo, que si no recuerden que nos va a dar fallo. Colocamos la cédula,
pero en este caso voy a colocar otra, voy a colocar la de Carlos Valderrama. Que vean que el salario 199, ya es mediocampista y ciudad de residencia Santa Marta. Colocar esta cédula, le doy a ejecutar flujo. Empieza a aplicar a cada uno. Vean que aquí ya se creó el Word, eso fue casi instantáneo. Pero ahorita en un momento se nos crea el PDF y se borra el Word y ya se envía por correo el PDF. Ahí ya se borró el Word y ya está el PDF. Y si vamos al correo, ya nos llegó el correo que dice certificado webinar. Vean que ya nos aparece bonito, porque lo hicimos en HTML. Y llega un adjunto que se llama certificado laboral.pdf, porque así lo nombramos. Y si lo abrimos, es el certificado emitido del señor Carlos Valderrama, residente en Santa Marta, identificado con la cédula 784, el cargo de mediocampista y un salario mensual de 199 pesos el 29 de septiembre de 2020. Entonces ya ahí tenemos todas nuestras variables completamente diligenciadas. La firma, en este caso el director Michael Jackson, la tenemos ya fija. Esta no es variable dentro del documento, pero lo podemos hacer variable. Entonces ya se pueden hacer mil cosas. Entonces aquí ya comprobado que funciona. En archivos nos queda solamente el PDF. Estos archivos hay empresas que los deciden guardar por tenerlos pues en archivo. Hay otros que las borran porque no consideran pues que eso sea relevante, eso ya es de gustos. Y si desean borrarlo, pues simplemente nuevamente es lo mismo, otra acción que se llama eliminar archivo, pero esta vez el identificador sería el del PDF y listo. Ya tenemos nuestros campos dinámicos. Vamos a leer entonces algunas de las dudas que tenemos aquí. Recuerden que hay un campo en Teams para hacer preguntas y respuestas. Entonces aquí vamos a leer cuáles dudas. Para correos masivos a clientes nos sirve mucho. Bueno, ahí hay un detallito, y es que hay una acción, es un conector que tiene Power Automate que funciona con SendGrid. También tiene el de MailChimp, que son acciones para enviar correos masivos. Recordemos que Office 365, si bien Exchange tiene un límite de ciertos miles de correos diarios, no recuerdo el límite, eso está en la documentación. Si sobrepasamos esos límites nos pueden banear la cuenta y se nos pueden presentar problemas. Entonces Microsoft 365 no es para enviar correos masivos. Sin embargo, sí se puede utilizar las otras acciones, que la verdad no las conozco porque ya son conectores personalizados. Está Mandrill, está MailChimp, que creo que ya es lo mismo, está la de SendGrid si no estoy mal. Bueno, hay varios conectores, o si no sé si SendGrid lo hacen con un poco más de personalización, pero sí tengan cuidado con utilizar de forma incorrecta Exchange. Bueno, vamos a ver qué más hay por aquí. El Power Automate lo tenemos disponible. Sí, eso está disponible, pero recuerden que esta acción de Word específica es premium, entonces requiere un licenciamiento diferente. ¿Existe alguna manera de realizar esto mismo pero sin tener que usar conectores premium? No. Suponiendo que la info de las variables hace que el archivo de Word se vuelve de 2 hojas al convertir. Suponiendo que la info de las variables hace que el archivo de Word se vuelva de 2 hojas, al convertirlo a PDF lo muestra con la misma cantidad de hojas. Sí, o sea, como queda el Word, queda el PDF. El PDF no le hace ninguna modificación de formato. También hay una opción de convertir archivo de Excel a PDF. Sí la hay, pero no es directamente con el conector de Excel, que eso es más para generar campos dinámicos, sino que hay que utilizar una herramienta de un tercero, pero también es un conector premium, que es una herramienta que se llama Cloud Mersive.
y aquí hay unos conversores de documentos, son muy buenos, pero primero son conectores premium y segundo tiene un límite de 1000 documentos por mes, que para muchas empresas es más que suficiente, pero para otras puede quedar corto y tocaría pagar adicional por esto. Aquí hay una que es convertir Excel a PDF, hay que buscarla, pero yo sé que ahí está. Bueno, ¿existe alguna manera? Bueno, esa es la misma pregunta. No, desafortunadamente no. Se tienen que utilizar conectores premium, pero repito, esto no, pues, no es un webinar de licenciamiento, pero el costo es muy económico para todo lo que podemos hacer, porque si buscan herramientas similares de terceros, cuestan muchísimo más. Y además, ya hay que mirar el caso, ¿sí? Eso ya depende del caso que se vaya a hacer en cada empresa, pero generalmente se requiere una licencia, generalmente, ¿sí? Y con una sola licencia pueden hacer todos los formatos premium y el costo pues es supremamente económico si uno considera todo el trabajo que esto ahorra, todo el tiempo perdido, pues toda la eficiencia que aumenta dentro de la empresa. Bueno, esas son todas las preguntas que hay en el momento. Si hay alguna pregunta adicional, por favor nos la escriben ahí para resolverla, y si no, pues les agradecemos mucho por haber participado. Recuerden que este webinar, como todos, lo vamos a montar dentro de los próximos, probablemente hoy o mañana, en nuestro canal de YouTube, y a todos los participantes les enviamos el recordatorio pues cuando ya esté montado en YouTube, para que allí lo puedan revisar cuantas veces consideren. Bueno, muchísimas gracias. Feliz resto de día para todos, y recuerden que con Datix cualquier solución que necesiten de integración cuentan con nosotros para todos los sistemas de SharePoint, Power Apps, Power Automate y demás. Bueno, podemos ver la personalización del nombre del certificado con el nombre o la CC de la persona. Sí, cuando damos en aplicar a cada uno, en donde decimos bien sea en crear archivo o en enviar una notificación, donde ponemos el nombre, todo se puede volver dinámico. Entonces, por ejemplo, aquí en vez de decirle certificado laboral.pdf, le damos certificado laboral espacio y aquí colocamos el nombre espacio apellidos espacio cédula. Entonces ahí se nos envía el certificado con todo este cantidad de elementos. O también cuando creamos el documento lo podemos hacer así. Entonces colocamos en el nombre todos los documentos, todos los campos dinámicos que queramos. Podríamos acceso a la grabación de la grabación del video, repito, va a estar en YouTube y se anunciará en su debido momento cuando esté. Se puede consultar la información en una base de datos de usuarios. Sí, ya depende de saber la base de datos dónde está. Si está en un SQL Server, hay que utilizar el conector de SQL. Repito, la información puede estar en cualquier, inclusive esto tiene conectores de Oracle, tiene conectores para Azure, ¿sí? Para hacer bases de datos que estén en Azure, también que estén en AWS, si no estoy mal, creo que hay unos conectores para Amazon. También hay conectores en Redshift. También hay conectores para Data Lake, para Blob Storage, para SQL Server, para SharePoint, para MySQL, para Postgres, para Excel, para SharePoint Lists, para cualquier cosa. ¿Listo? Entonces creo que ya no hay más preguntas. De nuevo, muchísimas gracias